El cielo de Valiria brillaba con tonalidades desconocidas para la tierra, violetas profundos que se desvanecían en vetas doradas, y neblinas plateadas que serpenteaban por la atmósfera como si tuvieran vida propia. Daniel Mercer se apoyaba contra el barandal liso del mirador de la estación de investigación, con una tableta en una mano y una taza medio vacía de algo que vagamente recordaba al café en la otra. Habían pasado 6 meses desde su llegada a este mundo, estudiando al pueblo Valari, su extraña tecnología cristalina y su desconcertante filosofía, que entrelazaba ciencia y destino como si fueran 2 hebras del mismo hilo. 6 meses de documentación cuidadosa, intercambios culturales, y últimamente, de conversaciones nocturnas con Ceres, su compañera de investigación más impredecible, exasperante y, si era honesto consigo mismo, la más fascinante. Ceres tenía esa clase de presencia que hacía que una habitación se sintiera más pesada y más ligera al mismo tiempo. Se mantenía erguida, elegante, pero con filo. Sus ojos azul plateado reflejaban la luz como una gema pulida, y sus orejas, largas y puntiagudas, se movían sutilmente con cada cambio de ánimo. Daniel la había visto enfrentarse a un académico Valari de alto rango y hacer que cuestionara todo su trabajo de vida. También la había visto genuinamente ofendida por el concepto de los sándwiches. No entiendo cómo puedes tolerarlos, le dijo la semana pasada, frunciendo la nariz con una expresión de total repulsión mientras se le daba una mordida a su ración. Apilar cosas y luego aplastarlas es la base de toda gran cocina, argumentó Daniel. Y de la civilización misma. Ceres le lanzó una mirada plana y volvió a su plato de frutas que brillaban tenuemente. Ahora llegaba tarde. Y Ceres nunca llegaba tarde. Daniel revisó su reloj, frunció el ceño y estaba a punto de entrar cuando escuchó pasos, suaves y rítmicos, acercándose. Se giró y vio a Ceres subir al mirador, con su largo abrigo ondeando tras ella. Su expresión era indescifrable. ¿Me estabas esperando?, preguntó. Claro que no, respondió él, encogiéndose de hombros. Solo me encanta estar aquí solo, contemplando mis malas decisiones. La crisis existencial se siente diferente bajo 2 lunas. Ceres exhaló una suave risa, pero algo en su actitud parecía ausente, distraído. Dudó un momento, como si buscara las palabras correctas. Tuve una conversación interesante hoy, dijo al fin. Con el anciano Tión. Daniel gimió. Déjame adivinar. ¿Todavía está enojado porque comparé su teoría de resonancia cuántica con una radio descompuesta? Comprensiblemente. Era un cumplido, por la eficiencia de su diseño. Ceres negó con la cabeza, pero no discutió. En lugar de eso, lo observó en silencio un buen rato antes de decir. Preguntó por ti. ¿Por mis creencias? Por tus creencias en el destino. Eso lo tomó por sorpresa. Los Valari estaban obsesionados con ese concepto. Su filosofía entera giraba alrededor de la idea de que cada encuentro, cada momento, estaba predestinado, tejido en el entramado del universo. Daniel, siendo un hombre de ciencia, lo encontraba tanto fascinante como frustrante. Creo en la probabilidad, dijo con cuidado. En causa y efecto. En estadísticas. ¿Eso cuenta? Ceres no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó al barandal y se apoyó junto a él. Por un momento, se quedaron en silencio, con el zumbido suave de la tecnología Valari llenando el espacio entre ambos. Daniel, dijo al fin, con una voz más baja, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay personas que llegan a tu vida y la cambian de formas que no puedes explicar? Él la miró, desconcertado. ¿Esto es tu forma de decirme que te debo renta? Ella soltó una risa leve, sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida. Pero su rostro volvió a ponerse serio. Hay algo que necesito decirte, dijo. Pero primero, necesito que me respondas una pregunta. Daniel notó la vacilación en su expresión. Rara en ella. De acuerdo, dijo lentamente. Dispara. Si pudieras elegir, empezó Ceres, ¿preferirías creer que la vida es aleatoria, que todo es solo una cadena de decisiones y posibilidades, o preferirías creer que algunas cosas, algunas personas, están destinadas a encontrarse, pase lo que pase? La pregunta lo desarmó. No estaba seguro de qué decir. ¿Estás hablando en sentido teórico o? Te estoy preguntando, dijo, manteniéndole la mirada, porque ya tomaste esa decisión antes. Solo que no lo recuerdas. Un escalofrío recorrió su espalda. Daniel soltó una risa nerviosa. Ceres, no tengo idea de qué significa eso. Ella metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño dispositivo cristalino, uno de esos artefactos por los que los Ptari eran tan conocidos.
Pulsaba suavemente en su mano, cambiando de color como si respondiera a algo invisible. Necesito mostrarte algo, dijo. Y necesito que confíes en mí. Daniel miró el dispositivo, luego a ella. ¿Te das cuenta que cada vez que alguien dice confía en mí en una historia, algo completamente loco pasa después, verdad? Ceres ladeó la cabeza. ¿Esto es una historia? Él se frotó la nuca. Ya está empezando a parecerlo. Sin decir nada más, Ceres activó el artefacto. Un zumbido suave llenó el aire, y de pronto el mundo cambió. No físicamente, pero era como si una capa delgada hubiera sido retirada, revelando algo justo al borde de su percepción. Y entonces lo vio, un destello de memoria que no era suya, un vistazo a un mundo extinto, una voz, su voz, llamándolo por su nombre en un idioma que no debería entender, pero entendía. Daniel se tambaleó, aferrándose al barandal. ¿Qué fue eso? Jadeó. Ceres lo miraba con cuidado. Un fragmento, dijo. De algo mucho, mucho más antiguo que esta vida. Él tragó saliva, con el corazón desbocado. Daniel, dijo ella suavemente, esto es solo el principio. Esto un poco demasiado, ¿verdad? Dijo Daniel, apuntándola con el dedo. Admítelo, estás disfrutando de mi colapso existencial con palomitas mentales. Ceres alzó una ceja, pero no negó nada. En su rostro danzaba esa media sonrisa que él conocía tan bien, la que usaba cuando tenía toda la ventaja y estaba esperando que él la alcanzara. Tú siempre fuiste así, murmuró. Terco. Racional hasta la muerte. Pero tu alma siempre supo. Daniel se quedó en silencio, con la mirada perdida en el horizonte alienígena. El cielo de Valiria se estiraba en matices imposibles, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Tal vez, pensó, eso era lo que ella sentía. Como si el momento en el que se encontraba fuera parte de algo más grande, más antiguo que cualquier ecuación que pudiera formular. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. ¿Qué se supone que haga con todo esto? Ceres se acercó lentamente, sin romper su mirada. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero lo atravesó con más fuerza que cualquier grito. No tienes que hacer nada, dijo. Solo estar. Escuchar. Recordar. Daniel soltó una risa breve, incrédula. Suena fácil. No lo es. Ceres bajó la vista, los dedos cerrándose alrededor del dispositivo. Pero si te sirve de consuelo, yo también estoy recordando. Poco a poco. Contigo cerca, las piezas vuelven a encajar. Él la miró. No como el científico que analizaba cada expresión, cada palabra con escepticismo clínico. Esta vez fue diferente. La observó como quien ve una estrella en el cielo nocturno y, por un instante, cree reconocerla sin saber por qué. ¿Qué éramos? Preguntó, casi sin aliento. En esa otra vida, ¿cómo era? Ceres tardó un segundo en responder. Cuando lo hizo, lo miró como si viera dos versiones de él al mismo tiempo, el hombre que era ahora y el que había sido antes. Éramos complicados, dijo con una sonrisa triste. Peleábamos. Mucho. Tú no creías en el destino entonces tampoco. Y aún así, volvías a mí. Siempre. Daniel sintió un nudo en la garganta, uno que no podía explicarse con lógica ni ciencia. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Volviste por elección, o por destino? Ella alzó la mirada, con los ojos brillando bajo la luz de las lunas gemelas de Valiria. ¿Por qué no ambas? El silencio que siguió no fue incómodo. Fue cargado. Lleno de algo antiguo, invisible, que parecía flotar entre ellos como una corriente eléctrica silenciosa. Él no sabía en qué creía aún. No podía decir si todo aquello era verdad o un elaborado engaño de sus propios sentidos. Pero sí sabía esto, cuando Ceres lo miraba así, algo dentro de él respondía. Algo que no tenía nombre ni fórmula. Ella se volvió, como si fuera a marcharse, pero antes de hacerlo, dijo. Te veré mañana, Daniel Mercer. ¿Y si no puedo dormir esta noche por culpa de todo esto? Entonces sabrás que los recuerdos ya comenzaron a despertar. Y sin esperar respuesta, Ceres desapareció en la oscuridad, su silueta desdibujándose entre las sombras plateadas del mundo que llamaban Valiria. Daniel se quedó allí, con la brisa fría y el eco de una historia que apenas comenzaba a emerger desde las grietas del tiempo. Porque tal vez, solo tal vez, no era la primera vez que miraba ese cielo, y no era la primera vez que se enamoraba de ella. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Murmuró Daniel, entrecerrando los ojos. Los labios de Ceres se curvaron apenas, una chispa en su mirada plateada.
Solo un poco. Daniel negó con la cabeza, soltando una risa que no pudo contener. ¿Sabes qué? Está bien. Vamos a fingir, solo por un segundo, que esto no es lo más loco que he escuchado en mi vida. ¿Y ahora qué? Ceres alzó la vista hacia los dos lunas gemelas que colgaban sobre Valiria, su expresión imposible de leer. Ahora, dijo con voz serena, averiguamos quién no quiere que recuerdes. Daniel parpadeó, desconcertado. ¿Qué? Ceres volvió a mirarlo, sus ojos azul plateado brillando con una intensidad que lo puso aún más nervioso. No te he dicho lo más importante, dijo en voz baja. Hay quienes no desean que los lazos del pasado sean recordados. Hay quienes interfieren cuando las almas se reencuentran. El estómago de Daniel se encogió. ¿Y tú crees que alguien está intentando evitar que yo recuerde? Ella asintió con calma. Genial, murmuró él, pasándose una mano por el cabello. Yo que pensaba que mi mayor problema del día sería entender la etiqueta culinaria de Balair, y resulta que tengo enemigos basados en la reencarnación. La mirada de Ceres se suavizó. No estás solo en esto, Daniel. Él la miró, y algo no dicho pasó entre los dos, algo que le erizó la piel. No, no estaba solo. Y de alguna forma, eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Daniel siempre se había considerado adaptable. Se había acostumbrado a vivir en un planeta alienígena, aprendido a manejar las costumbres de los Balfari sin meter demasiado la pata, al menos, no muy seguido, e incluso había sobrevivido a la gastronomía local, aunque todavía tenía pesadillas con aquel platillo que olía a llanta quemada y traición. Pero esto era diferente. Enterarse de que quizás había estado vinculado a Ceres a través de vidas pasadas ya era suficiente para desatarle un colapso existencial, pero enterarse de que alguien, en algún lugar, tal vez estaba interfiriendo activamente para impedirle recordar, eso era otro nivel. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, usar el humor como escudo. A ver si entendí bien, dijo mientras caminaba de un lado a otro por los elegantes y oscuros aposentos de Ceres. No solo crees en la reencarnación, no solo piensas que fuimos una especie de pareja cósmica en otra vida, sino que además existe una conspiración secreta anti-reencarnación. Ceres, sentada con gracia en el largo sofá curvo, asintió con total seriedad. Sí. Daniel exhaló fuerte. Por supuesto que sí. ¿Cómo no iba a haber una conspiración? Se frotó las sienes. Cuando era niño, pensaba que el mayor misterio de la vida era cómo el viejo tostador de mi abuela seguía funcionando después de 40 años. Esto es, ligeramente más complicado. Ceres inclinó la cabeza. No entiendo la comparación, Daniel. Sí, yo tampoco, murmuró él. Ella lo observó con esa paciencia casi felina, antes de levantarse y caminar hacia un panel en la pared. Con un gesto de sus dedos, apareció una pantalla translúcida llena de símbolos Balairi que Daniel aún no lograba leer. No es algo que diga a la ligera, dijo. Pero tengo razones para creer que alguien, o tal vez un grupo, ha interferido con nuestro vínculo antes. Y podrían intentar hacerlo otra vez. Daniel se apoyó contra el sofá, cruzándose de brazos. ¿Pero por qué? O sea, entiendo que para ustedes el destino es cosa seria, pero ¿alguien realmente haría todo esto solo para mantener separados a dos personas? Ceres dudó. Sus dedos flotaron sobre el panel como si buscara las palabras correctas. No se trata solo de nosotros. Había algo en su voz que le heló la sangre. Se giró hacia él, sus largas orejas temblando apenas, como hacía cuando estaba perdida en pensamientos profundos. Ha habido interrupciones en otros como nosotros. Balari que han sentido el vínculo, pero nunca han podido recordarlo del todo. Algunos tienen huecos inexplicables en sus memorias. Otros han sufrido cosas peores. Daniel entrecerró los ojos. Define peores. Ceres respiró hondo. Enfermedades repentinas. Accidentes. Desapariciones. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Genial, dijo, fingiendo ligereza. Y yo preocupado por aprender a usar esos tenedores raros de 3 puntas que ustedes tienen. Ceres le dedicó una sonrisa pequeña, aunque sus ojos seguían tensos. Siempre usas el humor para distraerte. Jep. Es mi habilidad más refinada, junto con evitar papeleo y hacer los mejores hotcakes de toda mi colonia. Su expresión se suavizó un poco. Nunca he probado un hotcake. Daniel se quedó boquiabierto. ¿Hablas en serio? Ceres, eso es un crimen. Ok, lo vamos a arreglar. Encontraré una forma de hacerlos con lo que sea que se parezca a la harina en este planeta, le señaló con dramatismo.
Te juro por todo mi amor propio que vas a conocer la dicha de un buen hotcake. Sus labios se curvaron levemente. Lo espero con ansias. Por un instante, la tensión entre ellos desapareció, reemplazada por algo más liviano. Algo peligrosamente parecido a la comodidad. Pero entonces, Ceres volvió a ponerse seria. Daniel, necesitas entender el riesgo. Él se puso serio también. Sí, dijo, rascándose la nuca. Ya empiezo a entenderlo. Ella lo observó un momento, luego metió la mano entre los pliegues de su túnica. Al sacarla, sostenía otro dispositivo cristalino, más pequeño que el anterior. Se lo puso en la palma. Esto, dijo, es un grabador personal. Está vinculado a mi sistema. Si ocurre algo extraño, si comienzas a recordar algo, grábalo de inmediato. No confíes solo en tu memoria. Daniel giró el dispositivo en su mano. Luces tenues parpadeaban en su interior como si respirara. ¿De verdad crees que es tan grave? Sí. Él tragó saliva, encontrando su mirada. ¿Y tú? Preguntó. Ceres parpadeó. ¿Qué hay de mí? Bueno, si alguien está tratando de evitar que recordemos, ¿eso no te pone en peligro también? Por un segundo, algo cruzó su rostro. ¿Miedo? ¿Dolor? Pero desapareció tan rápido que no pudo estar seguro. No soy tan vulnerable como tú, susurró. Dijo ella. Daniel resopló, cruzándose de brazos. Ok, wow. Primero que nada, grosero. Se señaló a sí mismo con ambas manos. Te informo que he sobrevivido a muchas situaciones peligrosas. Ceres arqueó una ceja con elegancia. Una vez casi caíste dentro del núcleo de un reactor porque te distrajo una fruta flotante. Daniel la señaló con el dedo, indignado. En mi defensa, no debería haber estado flotando. Ceres suspiró, llevándose 2 dedos al puente de la nariz con gesto cansado. Independientemente, dijo, estás en mayor riesgo porque tú eres quien aún no recuerda. Daniel exhaló lentamente. Está bien, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Nos quedamos sentados esperando a que mis recuerdos de vidas pasadas lleguen como un mensaje sorpresa? No exactamente. Ceres tocó un comando en su consola y apareció una nueva imagen en la pantalla, un símbolo elegante y desconocido, con líneas plateadas brillando con nitidez. He estado investigando ciertos patrones en las anomalías. Eventos sin explicación, desapariciones inusuales. Hay una pista que quiero seguir. Daniel entrecerró los ojos mirando el símbolo. ¿Y esa pista nos lleva exactamente a dónde? Ceres giró hacia él, su expresión imposible de leer. A un lugar que una vez conociste. Daniel vaciló. ¿En mi vida pasada? Ella asintió. Daniel soltó otro suspiro. Claro, porque esto no podía ser un misterio sencillo y de bajo riesgo. No, tenía que involucrar vidas pasadas crípticas, conspiraciones secretas y algún tipo de borrado de memoria interdimensional. Sacudió la cabeza, murmurando. Cuando dije que quería casarme con alguien como tú, no me refería a alguien que me soltara una bomba de reencarnación a medianoche. Los labios de Ceres se curvaron apenas. Y sin embargo, murmuró, aquí estás. Daniel bajó la vista hacia el pequeño grabador que aún sostenía en la mano. Aquí estaba, en efecto. Tenía muchas preguntas. Algunas eran razonables. ¿Qué pasó exactamente en mi vida pasada? ¿Quién está intentando borrar mis recuerdos? ¿Por qué las cucharas Valari tienen hoyos? Otras, no tanto. Si muero y reencarno otra vez, ¿significa que tengo que pagar mis préstamos estudiantiles 2 veces? Pero en ese momento, mientras estaba en una cámara de transporte iluminada por tenues luces, ajustado a un arnés de aceleración y viendo cómo Ceres calibraba los controles de una elegante nave de color plateado, solo tenía un pensamiento ardiente en la mente. ¿Por qué siento que estoy a punto de cometer el error más grande de mi vida? Entonces, dijo, reajustando su arnés, ¿a dónde vamos? Vaya 4, respondió Ceres sin mirarlo. Vaya 4. Solo para confirmar, es un planeta donde puede que haya vivido en otra vida, y donde unas personas misteriosas que podrían o no ser asesinos, definitivamente no quieren que yo esté. Ceres activó tranquilamente la secuencia de despegue de la nave. Es correcto. Daniel soltó un bufido. Genial. Me encanta esta parte de mi vida. Ceres lo miró de reojo, divertida. Sus largas orejas se movieron apenas. ¿Estás nervioso? Por supuesto que estoy nervioso, respondió él. Todo esto es una locura. Me sueltas lo de la reencarnación, me dices que alguien podría estar manipulando mis recuerdos, y ahora volamos casualmente hacia un planeta misterioso donde podrían matarme.
Esto no es un martes normal. Es miércoles, aclaró ella. Daniel gimió, dejando caer la cabeza contra el respaldo del asiento. Increíble. Esta es mi vida ahora. Con un suave zumbido, los motores de la nave se activaron y el arnés de aceleración se ajustó más alrededor del torso de Daniel mientras despegaban. Se obligó a respirar mientras la gravedad artificial se calibraba y la vista por la ventanilla cambiaba de las luces de la ciudad a la vasta oscuridad del espacio. «Estás más preparado de lo que crees», dijo Ceres tras un momento de silencio. Daniel resopló. «Lo dice la Valaris superentrenada, con experiencia de combate, conexiones políticas y claro, una memoria intacta». Ceres inclinó ligeramente la cabeza. «¿Asumes que lo recuerdo todo?» Daniel frunció el ceño. ¿No lo haces? Ella dudó un instante. Fue breve, casi imperceptible, pero lo notó. Hay vacíos, admitió. Fragmentos. Sensaciones más que imágenes. Daniel parpadeó. Entonces, ¿tú tampoco lo recuerdas todo? No. Por alguna razón, eso le aligeró el pecho. Bueno, eso suena un poquito menos injusto, murmuró. Los labios de Ceres se curvaron apenas. Me alegra que lo apruebes. Daniel sonrió con un dejo de sarcasmo, pero antes de que pudiera decir algo más, la consola de la nave emitió un pitido agudo. Ceres volvió su atención a los controles, su expresión se volvió más seria. Estamos aproximándonos a Valla 4. Daniel tragó saliva. Bien. Sin presión. Solo un planeta posiblemente embrujado donde tal vez morí antes. Todo en orden. Ceres lo miró de reojo. ¿Estás hablando solo otra vez? Sí. Es mi forma de procesar la condena inminente. El descenso fue suave, pero cuando atravesaron la atmósfera, Daniel vio por primera vez la superficie de Valla 4. Era inquietante, el terreno era una mezcla extraña de naturaleza salvaje y estructuras abandonadas. Torres espirales y pálidas se alzaban desde la tierra, cubiertas de enredaderas, sus superficies alguna vez pulidas ahora desgastadas por el tiempo. El cielo era violeta, con vetas de azul suave, y a lo lejos, enormes formaciones rocosas sobresalían del suelo como costillas rotas. Daniel observó todo con los ojos bien abiertos. Ok, eso es perturbador. Ceres guió la nave hacia un claro cerca de las ruinas. Este asentamiento fue abandonado hace casi un siglo, explicó. Oficialmente, por inestabilidad ambiental. Extraoficialmente, la gente desapareció, completó Daniel. Ella asintió. La nave tocó tierra con un leve golpe sordo. Ceres se soltó el arnés y se puso de pie con gracia. Daniel la imitó, aunque con menos estilo. Quédate cerca, le advirtió ella. Cuando la rampa descendió, Daniel salió al aire fresco. Sus botas crujieron sobre los caminos de piedra cubiertos de maleza. Las ruinas se extendían ante ellos como los huesos de una civilización olvidada. El silencio era espeso, como si el planeta mismo contuviera la respiración. Entonces, ¿alguna posibilidad de que los fantasmas de mis yo pasados aparezcan a darme consejos de vida? Ceres lo miró de lado. Así no funciona la recuperación de memoria. Sí, pero ¿a poco no estaría bien? Ella negó con la cabeza y le hizo una seña para que la siguiera mientras se internaban entre los restos del pasado. Mientras recorrían las ruinas, Daniel no podía quitarse de encima una sensación extraña. No era como entrar a un lugar que recordara, sino más bien como escuchar una canción que casi había olvidado, rondando en el borde de su mente, justo fuera de su alcance. Entonces, su pie rozó algo. Miró hacia abajo. Un símbolo tallado en la piedra, desgastado por el tiempo pero inconfundible. Era el mismo que Ceres le había mostrado en la nave, el que estaba vinculado a las anomalías de memoria. Su aliento se detuvo. Ceres se agachó a su lado, pasando los dedos sobre las marcas. Esto lo confirma, murmuró. Estuviste aquí. Daniel sintió cómo se le aceleraba el corazón. Entonces, pero antes de que pudiera decir algo más, un sonido lo interrumpió. Algo crujió en la distancia. Ambos se pusieron en alerta. La mano de Ceres fue directo a su arma, esa elegante pieza tecnológica que llevaba en la cadera. No estamos solos, advirtió. Daniel, quien no tenía ninguna arma elegante en la cadera, dio un paso atrás. Ok, ¿tenemos un plan para invitado sorpresa? Antes de que Ceres pudiera responder, una figura emergió de las sombras. Era alta, envuelta en una capa, el rostro oculto por una máscara que brillaba con patrones cambiantes de luz. A Daniel se le fue el estómago hasta los pies. La figura levantó una mano, y una voz distorsionada retumbó entre las ruinas.
No debiste haber venido. Daniel suspiró. Ajá, justo el tipo de amenaza críptica que me hace replantearme todas mis decisiones de vida. Ceres dio un paso al frente, colocándose entre él y la figura. ¿Quién eres?, preguntó, con voz firme. La figura ladeó la cabeza. Soy quien asegura que el ciclo no se ha interrumpido. Daniel frunció el ceño. Sí, eso suena pésimo para mí. La figura dio un paso lento hacia ellos. Has despertado algo que debía permanecer enterrado. Daniel soltó una risa nerviosa. Genial. Oye, si prometo volver a mi ignorancia feliz, ¿podemos dejarlo así y cada quien por su camino? La figura no respondió. Ceres apretó el agarre de su arma. Daniel sabía lo que eso significaba. Esto apenas comenzaba. Siempre pensó que si alguna vez se topaba con una figura encapuchada soltando amenazas misteriosas en unas ruinas antiguas, al menos sabría qué hacer. Algo cool, como accionar un interruptor secreto o decir una frase ingeniosa antes de escapar dramáticamente. En vez de eso, se quedó congelado, viendo a la figura de la máscara brillante mientras su cerebro se llenaba de estática. Ceres, en cambio, no dudó ni un segundo. Antes de que la figura pudiera moverse, ella ya había desenfundado y disparado en un solo movimiento fluido. Un pulso de energía azul salió disparado, pero la máscara absorbió el impacto como si fuera agua filtrándose en la arena. ¡Ay, no inventes!, murmuró Daniel. Ceres no se inmutó. Cambió de táctica y se lanzó hacia el enemigo con una cuchilla curva que emergió de su guantelete. Pero la figura esquivó con un movimiento antinatural y luego, desapareció. Daniel parpadeó. Eso ya es trampa. Una voz susurró cerca de su oído. No debías recordar. Daniel se giró como loco, el corazón desbocado. Nope, nope, nope. Odio esto. Ceres, ¿qué hacemos? Ceres entrecerró los ojos, escaneando las ruinas. Tenemos que romper su control sobre este lugar. Genial. ¿Y cómo? El suelo bajo sus pies vibró. Un zumbido profundo recorrió la piedra, subiéndole por las piernas. Los antiguos símbolos tallados en las ruinas comenzaron a brillar con una tenue luz dorada, como si un mecanismo oculto acabara de activarse. Daniel tuvo un muy mal presentimiento. La figura enmascarada reapareció frente a un arco de piedra masivo. Los símbolos que lo rodeaban también brillaban, pulsando al mismo ritmo que el suelo. No eres el primero en buscar estas verdades, dijo. Y no serás el último. Daniel frunció el ceño. Eso suena mucho a discurso antes de que muera alguien. La figura alzó la mano. La luz del arco se intensificó, y el aire frente a él comenzó a distorsionarse como un espejismo, pero más claro, más definido. Un portal. Ceres apretó su hoja. Nos vamos. Ahora. Normalmente, Daniel hubiera argumentado lo de lanzarse directo al peligro, pero esta vez asintió frenéticamente. Te apoyo al 100. Se giraron, solo para ver su nave, rodeada. Figuras como la enmascarada emergieron de las sombras, saliendo de entre las ruinas con pasos silenciosos. Cada una llevaba una máscara similar, y se movían con una sincronía inquietante. Daniel exhaló con resignación. Retiro lo dicho. Correr ya no es opción. Ceres evaluó rápidamente la situación, sus ojos buscando una salida. Entonces peleamos. Displays. El peso de esa revelación cayó sobre Daniel como una tonelada de concreto emocional. No era simplemente un arqueólogo atrapado en una situación extraña con una alienígena increíblemente competente. No. Era algo más. Algo antiguo. Algo cíclico. Él dio un paso hacia atrás, tambaleándose. Esto es demasiado, murmuró, más para sí mismo que para la figura. La figura, ese ser imposible, sin rostro, sin forma, bajó lentamente su máscara de nuevo, y con ese simple movimiento, el tirón dentro de Daniel disminuyó, como si se cerrara una compuerta psíquica que había estado abriéndose. La memoria no puede permanecer enterrada por siempre, dijo el ente, su voz reverberando en la sala como un eco en el fondo de una caverna infinita. El ciclo no puede continuar si una parte de sí misma se niega a dormir. Daniel frunció el ceño. ¿Y si no quiero ser parte de su dichoso ciclo? ¿Y si solo quiero irme a casa, olvidar todo esto y seguir fingiendo que soy una persona normal con problemas normales como impuestos y café instantáneo? El ser inclinó ligeramente la cabeza. Entonces el ciclo se romperá. Y todo lo que existe caerá con él. Daniel parpadeó. Bueno, esa es una respuesta escalofriantemente vaga y al mismo tiempo bastante definitiva. Apreciaría una opción intermedia,
tal vez algo con menos destrucción del universo. Pero antes de que pudiera continuar con su sarcasmo como mecanismo de defensa, una nueva vibración cruzó la sala. Esta vez no venía del ente, sino de algún punto detrás de Daniel. Se volteó, y su corazón casi se detuvo. Una figura apareció, jadeando, herida pero de pie. Su armadura estaba mellada, su cabello desordenado, pero sus ojos estaban fijos en él con una mezcla de alivio y furia. «Daniel», gritó Ceres. «Ceres», respondió él, más sorprendido que cualquier otra cosa. «¿Cómo? ¿De verdad pensaste que te iba a dejar solo con un culto de figuras encapuchadas extradimensionales y un portal interdimensional de pesadilla?», espetó mientras se acercaba. «Me tardé porque tuve que pelear contra 3 de esos idiotas y hackear un portal usando una interfaz de piedra. No me preguntes cómo». Daniel sonrió débilmente, una mezcla de incredulidad y afecto. «¿Sabes? Me estaba empezando a preocupar que estuvieras empezando a gustarme». «Ya cállate», respondió ella, pero no sin una ligera curva en los labios. Él los observó, su presencia tan inmóvil como monumental. «Esto no cambia lo que eres», declaró. «El despertar ha comenzado. Nada lo detendrá». Ceres lo miró con frialdad. «Tal vez no, pero no vamos a quedarnos sentados a ver cómo todo se va al demonio». Daniel asintió, ya sin bromas. Algo dentro de él, algo que todavía no entendía del todo, se activó. Una certeza. No de quién era, sino de lo que estaba empezando a hacer. «¿Y ahora qué?», preguntó. Ceres le tendió la mano. «Ahora lo rompemos». Y Daniel la tomó. Porque aunque no tenía un mapa, ni respuestas claras, ni siquiera una explicación decente, tenía eso, a Ceres, una promesa de lucha, y una historia que, por fin, estaba empezando a recordar. En ese mismo lugar, donde Daniel ahora se encontraba, el ciclo había comenzado mucho antes de que él naciera. ¿Y Ceres? Ceres siempre había sido parte de él. Daniel contuvo el aliento. «Ella lo recuerda, ¿verdad?». La figura no respondió, pero no hizo falta. Porque, en el fondo, él ya lo sabía. Daniel se encontraba en el corazón de la cámara ancestral, con el peso de incontables vidas presionando contra su alma. La revelación de su existencia, de la existencia de Ceres, resonaba en su mente como una canción entonada a lo largo de los siglos. No era solo Daniel Ayes. Era un hilo en un patrón vasto e intrincado, tejido junto a Ceres, en un ciclo inquebrantable. Y ella siempre lo había sabido. Ceres estaba frente a él, observándolo con una intensidad tranquila. Ya no llevaba su armadura ceremonial. Vestía una túnica sencilla que se ceñía a su figura delgada, haciéndola parecer casi humana, casi. De no ser por el resplandor inconfundible de sus ojos violetas. Ojos que lo habían visto antes de que él siquiera supiera quién era. Daniel soltó un suspiro lento, pasándose la mano por el cabello. «Pudiste haberme contado todo esto antes, ¿sabes?». Ceres le dedicó una sonrisa condescendiente. «¿Y me habrías creído?». Siendo honestos, probablemente habría asumido que te diste un golpe en la cabeza y estabas teniendo una especie de conmoción alienígena elaborada. Ella rió suavemente, dando un paso hacia él. «No estabas listo para recordar». Daniel exhaló. «¿Y ahora sí?». «Estás empezando a estarlo». Se frotó las sienes. Nada ominoso en esa frase, para nada. Ceres extendió una mano y tomó la suya con suavidad. En cuanto sus dedos lo tocaron, una calidez lo invadió. No solo física, sino algo más profundo, como una melodía olvidada resonando en el rincón más lejano de su alma. Imágenes volvieron a cruzar su mente, recuerdos que no eran suyos, pero sí lo eran. Una ciudad bajo 2 lunas donde alguna vez habían bailado. Un campo de batalla donde pelearon espalda con espalda. Un jardín silencioso donde ella le susurró algo que aún no podía recordar. El conocimiento se asentó en sus huesos. Ya no lo abrumaba. Era correcto. La miró. De verdad la miró. Así que, ¿el destino? Ceres asintió. Estamos unidos. No por cadenas, sino por el ciclo. En cada vida, nos encontramos de nuevo. Daniel sonrió de lado. ¿Segura que no me estás acosando a través del tiempo? Ella arqueó una ceja elegante. Si fuera así, serías mucho más fácil de manejar. Él se rió, sacudiendo la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Rompemos el ciclo? ¿Reescribimos todo? ¿Tomamos el control de nuestro destino? ¿O es este el momento donde despierto y resulta que me pegué la cabeza con una roca en la tierra? La expresión de Ceres se volvió más seria. Su voz, más baja, le erizó la piel.
Tomamos una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Ella giró, señalando la energía que los rodeaba. Podemos dejar las cosas como están. Aceptar lo que siempre hemos sido y seguir el patrón que ha regido nuestras vidas. Lo miró de nuevo. O podemos romperlo. Daniel frunció el ceño. ¿Y eso significa? Sus ojos se oscurecieron un poco. Ya no estaríamos atados por el destino. No más renacimientos. No más encuentros predestinados. Esta vida sería nuestra, y solo nuestra. Él la estudió con cuidado. Eso suena, permanente. Lo es. El peso de esas palabras cayó sobre él como una carga invisible. Si rompían el ciclo, ya no habría una próxima vez. No habría otra vida donde pudieran encontrarse de nuevo. Solo esta. Esta oportunidad. Una sola. Era aterrador. Y liberador. Daniel tragó saliva. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Ceres dudó, por primera vez en mucho tiempo. Luego dio un paso hacia él. Durante muchas vidas te esperé. Seguí el camino que me fue impuesto, creyendo que no había otra forma. Respiró hondo. Pero ya me cansé de esperar. No quiero otra vida donde tenga que buscarte. Quiero esta. La sinceridad cruda en su voz lo tomó por sorpresa. Por toda su compostura, por toda su sabiduría, Ceres no era solo una figura etérea atrapada en un ciclo eterno. Era alguien que lo había elegido. Una y otra vez. Daniel exhaló, una sonrisa lenta asomándose en sus labios. Bueno, ahora que tengo pruebas reales de que las almas gemelas existen, sería un idiota si dejo que la mía se me escape. Por un segundo, la sorpresa brilló en los ojos de Ceres antes de que volviera a componer su rostro con seriedad. Entonces, has tomado tu decisión. Daniel sonrió de lado. Sí. Vamos a reescribir el destino. La cámara vibró. Como si las mismas paredes respondieran a su decisión. La energía que los rodeaba se concentró en un solo punto de luz, brillante, palpitante, suspendido entre ellos. Ceres alzó su mano libre, colocándola suavemente sobre el pecho de Daniel, justo sobre su corazón. Entonces, que esto sea el fin de lo que fue, y el inicio de lo que será. La luz los envolvió. Por un instante, Daniel se sintió ingrávido, como si el universo entero se hubiese detenido para presenciar lo que habían hecho. Y luego, lentamente, el mundo cambió. Ya no estaban en la cámara. Estaban en un campo vasto de pasto dorado, bajo un cielo que ardía con los colores de un atardecer imposible. Una brisa cálida llevaba el aroma de algo dulce, desconocido. Daniel parpadeó. ¿Acabamos de? Ceres asintió. Hemos comenzado de nuevo. La miró, sintiéndose más ligero de lo que jamás se había sentido. Entonces, ¿esto significa que ya somos oficialmente novios o todavía tenemos que pasar por toda esa fase incómoda de conocernos? Ceres rodó los ojos, pero no pudo evitar una sonrisa. Me has conocido por siglos, y aún así logras ser insoportable. Me gusta pensar que es parte de mi encanto. Ella negó con la cabeza, con ternura. Vamos, Daniel. Tenemos una vida por vivir. Y él tomó su mano, apretándola suavemente. Por primera vez, no estaba mirando hacia atrás, tratando de armar el rompecabezas de su pasado. Estaba mirando hacia adelante. Hacia su futuro.